compañía. Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Viviendo con Marfan. En esta ocasión tengo para ustedes la reproducción de una entrevista que nos hicieron en el grupo Radio Fórmula en el programa Conversaciones con Pilar Abascal con el tema del síndrome de Marfan. En esta ocasión intervenimos en esa entrevista el ingeniero Luis González Lobo, que colabora con la Asociación Síndrome de Marfan de México y socio de esta institución. El doctor Marcos Quevedo Díaz, cirujano, neurólogo, pediatra, que también es socio de la Asociación Síndrome de Marfan y colaborador también para la asociación, y que también es portador del síndrome de Marfan, y un servidor, colaborador y socio de la Asociación Síndrome de Marfan de México y también portador de Marfan. Sin más preámbulo, los dejo con el audio de esta entrevista, que nos va a dar diferentes puntos de vista acerca de lo que es el síndrome de Marfan. Espero que sea de su interés. Muchas gracias. Por aquí estamos en contacto. Espero sus comentarios y ojalá haya sido de utilidad y de interés para ustedes. Continuamos en Radio Fórmula. Porque todos tenemos algo muy importante que decir. Grupo Fórmula presenta Conversaciones, una charla con Pilar Abascal. Buenas tardes, amable auditorio, gracias por estar con nosotros. Soy Pilar Abascal y estamos ya listos para tener otra conversación. Recuerde que este programa es para usted y pensando siempre en usted. ¿Ha escuchado usted alguna vez del síndrome de Marfan? Ese va a ser nuestro tema de hoy y quiero que conozcan a nuestros invitados. ¿Sabe usted lo que es el síndrome de Marfan? El síndrome de Marfan es una enfermedad rara del tejido conectivo que afecta a distintas estructuras, incluyendo esqueleto, pulmones, ojos, corazón y vasos sanguíneos. Se caracteriza por un aumento inusual de la longitud de los miembros. Se cree que afecta a 1 de cada 10.000 personas, que a diferencia de otros problemas genéticos, no afecta negativamente a la inteligencia. Pero, ¿cuál es la causa y síntoma de dicho síndrome? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y cuál es su tratamiento? Para responder a estas y otras interrogantes, esta tarde conversaremos con el ingeniero Luis González Lobo, representante de la Asociación Síndrome de Marfan, una asociación civil no lucrativa que actúa únicamente con apoyo moral para quien padece este síndrome, así como con el señor Fernando Marcos Álvarez Díaz, portador del síndrome de Marfan, y el doctor Marcos Quevedo Díaz, médico cirujano y paciente también de este síndrome. Aquí iniciamos el lado humano de una buena charla. Como escucharon en la cápsula inicial, amable auditorio, nuestros invitados son el ingeniero Luis González Lobo, que es el representante de la Asociación Civil Síndrome de Marfan, el señor Fernando Marcos Álvarez Díaz, que es asociado de esta institución y que padece el síndrome de Marfan, y el doctor Marcos Quevedo Díaz, que es médico cirujano, que es paciente también del síndrome de Marfan y asociado de esta institución. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir y, a ver, acérquenos un poquito. ¿Qué es el síndrome de Marfan? Primero habría que aclarar qué es síndrome. Síndrome es el conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. Síndrome de Marfan, llamado así por el gente que descubrió esto, que es el doctor Marfan, en 1800 y cacho, finales del siglo XIX, tiene como peculiaridad el exceso de elasticidad en los tejidos conectivos y que van a afectar a esqueleto, pulmones, ojos, corazón y vasos sanguíneos.
Aquí el doctor nos puede explicar a profundidad qué es el síndrome de Marfan, dado que nosotros como asociación hemos detectado que de una conciencia que se tenía de 100,000 gentes, una tenía Marfan, ahorita hemos llegado a que de 5 a 3.500, cada 5 a 3.500 personas tienen el Marfan, y es una enfermedad que de poder ser prevista antes de que ocurra, donde consideramos que la mejor medicina es la preventiva, la posibilidad de que lleguemos a vivir normalmente va a depender del conocimiento que tengamos de ello. El conocimiento es básicamente la principal función de la asociación, donde lo que queremos es difundirlo. Quisiera puntualizarlo, porque recibimos cartas de todo el mundo donde hay gente que nos dice, oiga, es que necesitamos un médico y queremos que nos ayude a curar a mi hijo, o lo que sea, nos explican, y es realmente desgarrador ver lo que puede ocurrir en algunos otros lados del mundo. Nosotros nos dedicamos específicamente como asociación a la difusión del conocimiento para que tanto médicos, niños, maestras de escuela, profesores y en general la gente que puede sufrir Marfan tengan la posibilidad de tener este conocimiento, y ese conocimiento los puede salvar, o sea, es salvar vidas. A ver, por lo que yo entendí, el Marfan entonces es que les falta una sustancia que hace que los músculos estén como deben de estar o como es una enfermedad que afecta al tejido conectivo, que es el tejido de sostén del cuerpo, el que sostiene venas, sostiene ojos, corazón, los vasos sanguíneos, el músculo y esqueleto. La mutación consiste en un gen que forma proteínas de sostén. Estas proteínas generalmente son muy elásticas y regresan a su forma original. En este caso es una proteína que si se estira, se queda en esa forma, se queda como estirada, digamos, y hace que sea muy laxa esta proteína, no regresa a su forma original, se queda muy laxa, y pues las manifestaciones clínicas son en referencia a la laxitud de este tejido conectivo. A ver, explícanos con un ejemplo para que podamos entender. Por sí, ejemplo, en los ojos. Por ejemplo, en los ojos, los ligamentos que sostienen la retina, más bien el cristalino, perdón, son muy laxos, entonces este cristalino se mueve. O sea, en condiciones normales no serían laxos, o sea, no estarían normales, estirándose tan fácilmente. Así es. Se estiran, pero regresan a su forma original, no hay ningún problema, se acomoda. Pero en este caso, los ligamentos son muy laxos, en vez de ser como un resorte, es como un hilo. Entonces, el cristalino se mueve, ya no se vuelve a acomodar y causa manifestaciones como, la ectopia del cristalino, visión doble, o el ojo, que generalmente es una esfera casi perfecta. Bueno, en el síndrome de Marfan tiene forma como de un balón de americano por esa laxitud, y por eso hace que sea la gente muy miope. ¿Cuáles órganos afecta principalmente este síndrome de Marfan? Los órganos afectados son, todos los que tengan tejido conectivo, aunque las manifestaciones clínicas son más evidentes en en el sistema musculoesquelético, en los ojos, corazón, que es finalmente la principal complicación que puede comprometer la vida de estos pacientes, y los pulmones. En este sentido, pues las manifestaciones y la gran variabilidad clínica nos van a orientar a un síndrome de personas con talla muy alta, muy miopes, que tienen los dedos alargados, las manos muy largas, y ciertas características ya clínicas muy finas, como en el corazón, dilatación de la aorta, o problemas también de la columna vertebral, que no es tan fija, entonces puede causar también ciertas alteraciones. Bueno, yo les quiero decir entonces que estamos hablando con el doctor Marcos Quevedo Díaz, que sí es médico cirujano, pero también padece el síndrome de Marfan. Fernando, tú eres una persona que has vivido toda tu vida con este síndrome. Yo creo que eres una persona muy alta. ¿Cuántos años tienes? 50 años. ¿Cómo has vivido con este problema? Pues se puede decir que he tenido una vida, hasta eso, lo que se diría normal, ¿no? Con características que sí, principalmente cuando era yo un niño, pues sí se salían de lo común. Por ejemplo, la talla muy alta, desde muy pequeño, muy delgado, así extremadamente delgado, y además con una miopía, no alcanzaba yo a ver mucho, entonces una miopía muy grande.
Esto, desde luego, pues sí tenía problemas, por ejemplo, en la escuela, o con la ropa, o con las relaciones con mis amigos, todo esto, ¿no? Pero se puede decir que todo eso cabía dentro de una vida normal. Ahora, al pasar los años y ya en la madurez, después, digamos, de los 43, 44 años, empiezo a tener otro tipo de manifestaciones relacionadas con el mismo síndrome, como el desprendimiento de la retina, ¿no? Completamente la subluxación del cristalino, que es que se sale el cristalino y se pierde dentro del ojo, y problemas del corazón. Lo del corazón, pues obviamente es mucho más delicado, más grave, pero tuve la fortuna de tener un tratamiento y de que ese tratamiento te llevara a una cirugía de corazón que realmente, digamos, le pone una solución a la complicación más grave que tenemos los que padecemos el síndrome de Marfan. Entonces se puede decir que hasta la fecha yo tengo, digamos, pues solucionado buena parte de las complicaciones que se presenta con este síndrome, ¿no? ¿Tú tienes hijos? Yo tengo 2 hijos, sí. ¿Y alguno heredó el síndrome? Sí, de mis 2 hijos, mi hija la menor, padece este síndrome, y en ella, con la diferencia en mi caso, desde muy pequeña tuvo estas manifestaciones mucho más acentuadas. Desde luego, es una niña que actualmente tiene 15 años, pero mide 1,82 de estatura. Y tenía ya una miopía muy alta, que ya desde los 10, 11 años, después fue una complicación con desprendimiento de retina. Entonces, a ella sí le ha afectado, digamos, en su vida un poco más esta situación, aunque ella se desempeña muy bien en su vida, ¿no? Y con sus relaciones, en su escuela y todo. Claro. Ahora, a ver, Luis, tu hijo también padece este síndrome. Sí, efectivamente. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo lo identificaste? Ya tarde, cuando tenía ya casi 13 años, era un niño muy alto, tiene una forma muy especial los marfanes, son como figuras muy alargadas, muy elegantes, a mí me gusta mucho mi hijo, pero son muy especiales. Tiene una ventaja en todos los casos, todo lo que he visto en todos estos años que he estado tratando de analizar Marfan, son muy inteligentes, muy sensibles, y yo diría que es para poderlo especificar claramente, es una clasificación médica, un exceso de elasticidad en todo. Permíteme que te confirme algunos de los personajes, así para que nos demos una idea qué es un Marfan, ¿no? Y te contesto ahorita lo que pasó con mi hijo. Un Marfan, casi conocidos, está Nicola Paganini, Abraham Lincoln, Charles de Gaulle, el gran estadista, y actualmente hay muchos más, ¿no?, de nombres que quizás no sean tan famosos. Michael Phelps, el que acaba de ganar las 8 medallas de oro y todo este rollo, él es uno de los tipos que puede hacer ejercicio, él tiene una parte del síndrome, tiene las manos muy largas, eso le permite nadar más que los otros, por cierto, y Michael Phelps es uno de los últimos hallazgos, pues, de personalidades con el Marfan. Vamos a ir a una pausa rapidísimo y regresamos. Pilar Abascal, en Fórmula. Usted escucha Conversaciones con Pilar Abascal. Solo aquí, en Grupo Fórmula. Ya estamos de regreso, amable auditorio, con nuestros invitados de hoy. Es el ingeniero Luis González Lobo, que es el representante de la Asociación Civil Síndrome de Marfan, el señor Fernando Marcos Álvarez Díaz, que es asociado de esta institución y padece el síndrome de Marfan, y el doctor Marcos Quevedo Díaz, que es médico cirujano, es también asociado de esta institución y también es paciente del síndrome de Marfan. Estamos hablando de este síndrome, como nos explicaba Luis González, el representante de esta asociación. El interesante es que sepamos, que la gente se informe, que la gente esté al pendiente, porque esta enfermedad puede ser controlada con ciertos medicamentos si es atendida en el momento en que debe de ser, ¿verdad? Yo diría que tiene que ser una medicina preventiva. Por no considerarse realmente una enfermedad, sino por ser un síndrome, no hay medicinas para que, o sea, si me tomo un antigripal, se me quita la gripa. Aquí, en realidad, lo que requiere es de una forma de vida más sana,
más tranquila. Comentábamos de cómo encuentro yo a mi hijo que a los 13 años tiene Marfan, yo ni sabía, no lo habíamos cuidado, y empieza con un problema donde el tejido del pulmón empieza a dilatarse en una neumonía, se le revienta, el pulmón está pegado por vacío al cuerpo, para que nos podamos mover, está pegado con vacío, se le colapsa y deja de respirar de un lado. Quiero decirte, y me quejo públicamente, operaciones, lana en los principales hospitales, porque los doctores no sabían que tenía Marfan, porque los doctores en su mayoría sí lo estudiaron en la escuela, pero no lo tienen claro. Un Marfan requiere de un trato especial, sobre todo en el caso de una intervención quirúrgica. Finalmente llego al INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ahí había varios gentes que salían de Marfan, y me lo salvan. Entonces de ahí empieza la búsqueda por saber qué hacer con el Marfan. Uno es precisamente por un posible desprendimiento, y a continuación me pasa otro que también me quejo, o sea, 80,000 pesos de hospitales y todo, donde tiene una hernia. Le digo al doctor, a ver doctor, porque ya sé que mi hijo tiene Marfan. Doctor, ¿tiene Marfan? Me dijo, sí, claro, ajá. Mi hijo a los 6 meses me dice, papá, me sigue doliendo la hernia. Entonces voy con el doctor y dice, yo lo operé muy bien, aquí está hizo todo lo que tenía que hacer para que la operación fuera un éxito, y junto se le volvió a abrir. Le dije, doctor, le dije que tenía Marfan, que no sabe usted de eso. Se molestó, nos molestamos los dos, no nos agarramos a trancazos, pero la verdad, qué pena. Una de las funciones de nuestra organización es tratar de que los médicos se hagan conscientes de esta, digamos, novedad del conocimiento para preparar a la gente y en una operación hacerla exitosa. Pero Marcos, ¿qué médico es el que ve esta enfermedad? ¿O todos los médicos tienen que estar empapados de esta enfermedad? Idealmente desde el médico general tiene que saber, al menos identificar las características clínicas. A lo mejor no hacer el diagnóstico, pero sí decir, bueno, algo pasa con este niño que necesita ser derivado a algún otro servicio. Idealmente, pues el diagnóstico tendría que ser por parte del médico general, pero bueno, es difícil que todo lo que tiene que ser el médico general llegue a un diagnóstico de síndrome de Marfan. El pediatra idealmente es el que debe de hacer el diagnóstico y coordinarse con todos los otros servicios que tienen que vigilar al paciente con síndrome de Marfan. Tiene que ser un oftalmólogo, un cardiólogo, un genetista para valoración del riesgo de heredar la enfermedad, y un neumólogo para ver lo del pulmón, lo de las bullas en pulmón. Idealmente pues es el médico pediatra el que hace el diagnóstico y el que coordina junto con todos los demás servicios. A ver, tú, Marcos, y Fernando, porque también eres Fernando Marcos, son parientes, ¿verdad? Así. Entonces, en su familia, ¿cuántas personas hay que tienen Marfan? Pues el síndrome viene por la rama materna, lo heredamos, vamos a decir, nosotros le llamábamos el gene Díaz, porque sí, de esta rama de la familia es donde se presentan los casos, pero se presentan muchos, o sea, de caso de mi abuela y más arriba pues ya no sabemos, pero de mi abuela para abajo, mis tíos, que fueron 6 hermanos, la mayoría de ellos lo tenían, y consecuentemente sus hijos, que son mis sobrinos, en mi caso mi hija, en mi familia fuimos 6 hermanos, de los cuales diagnosticados así claramente con Marfan somos 2, mi hermano ya falleció, y en sí somos que es raro que en una misma familia se presenten tantos casos. Generalmente es como en el caso de Wilson, un accidente genético, que se presenta un caso en una familia completa, o generalmente así 1 o 2 casos, pero muy separados, vamos a decir, dentro de la misma familia. En el caso de nuestra familia somos muchos casos muy cercanos, ¿no? Y bueno, pues no sé a qué se deba eso, pero así sucede. Y yo creo que sí, el meollo de aquí del problema es el conocimiento, la difusión, ¿sí? Que nosotros normalmente en nuestros servicios de atención médica no podemos esperar que se nos diagnostique confiadamente el síndrome de Marfan. Y suponemos que hay mucha gente que lo padece y que no sabe, ¿no? Porque a lo mejor se entiende tal vez la miopía del niño que la demuestra, ¿no? O en todo caso un problema del corazón, pero incluso el corazón es difícil de detectar si no es a través de un ecocardiograma. Generalmente los análisis que hacen primero es a través de un electrocardiograma, donde no se refleja realmente el padecimiento, que es la dilatación de la aorta.
yo creo que sí tiene que ser muy interesante esto de que los médicos estén al corriente. Antes que nada, por favor, Luis, ¿nos puedes dar el teléfono de esta asociación? Sí, claro. El teléfono es el 2224-4005, aquí en la Ciudad de México. Para poder escribir está nuestro receptorio para correo en Paseo de Lilas, número 92, local 58, suite 143. Y la verdad que actualmente ya llegamos a tener algo que nos puede comunicar muy bien prácticamente con todo el mundo, que es nuestra página web, que es www.marfan.org.mx. Me hiciste ahorita, antes de salir al aire, me dijiste algo que realmente me cimbró un poquito, que por ejemplo los niños de Marfan son niños muy altos. Sí. Entonces en el colegio, pues en la fila y en los asientos es hasta atrás. Pero es un niño que está teniendo problemas al ver. Entonces es un niño que cuando la maestra escribe en el pizarrón, el alto se tiene que levantar, y entonces a lo mejor es una indisciplina que el niño se esté levantando, pero lo que pasa es que no está viendo el pizarrón. Ahí es donde consiste todo. Una de nuestras funciones ha sido, nos hemos ido en banda con todas las escuelas para poder educar a las maestras. Que resulta que el niño es un niño muy inteligente, lo vuelvo a aclarar porque mi hijo es Marfan, no, pero efectivamente tienen mucho de eso. Entonces dice, fíjense bien. Entonces fíjense bien, él se acerca porque no está viendo bien, él desde atrás no ve bien, entonces se acerca y entonces es un indisciplinado. Entonces, el Marfan no va a dar lata, pero con el conocimiento podemos realmente lograr una mejoría. Me viene ahorita, entro con una amiga mía muy linda, maestra Carmen Guerrero Tejada, que es una gente que se dedica a los tapices, una gran artista, y tenía puesto en el pizarrón un anuncio que a mí me ha impactado y creo que viene ahorita exactamente al caso, que dice, si tú piensas que la educación es cara, imagínate cuánto cuesta la ignorancia. Eso a todos nos tiene ahorita cuidado. El no saber de esta enfermedad y el no tener el conocimiento es... A ver, dinos, Marcos, dinos, ¿cuáles son los síntomas? O sea, a ver, de estas personas que nos están escuchando, ¿cuáles pueden ser 5 síntomas los cuales pueden pensar que su hijo puede tener Marfan o su hija? Bueno, diagnóstico, entre los médicos decimos diagnóstico de camión, vas en el metro, en el camión, y ves una persona muy alta, que usa lentes, las manos son muy largas, a lo mejor, y eso ya como necesita como cierto criterio clínico, una desproporción entre la talla y el largo de las manos o el largo de las piernas. ¿Qué tienen más largos los brazos? Son más largos los brazos en proporción a la talla. Las características a lo mejor son personas que tienden que usar frenos o brackets porque la maxila es un poco estrecha, entonces a lo mejor tienen como los dientes apiñados. Pueden no tenerlo, o sea, es de expresividad muy variable. A lo mejor hay pacientes que pueden tener una talla normal, pero todas las alteraciones de corazón, de los ojos o de pulmón. Hay criterios entre los médicos que son criterios mayores, como te decía yo antes de salir al aire, que son la cuestión del corazón, la dilatación de la raíz aórtica, ectasia dural, que son problemas en la columna, y el cristalino subluxado. Perfecto. Pues muy interesante conocer de este síndrome, y como dijeron, además creo que fue algo muy importante, no es una enfermedad, sino simplemente son una serie de condiciones que hay que detectar, que hay que observar, y de ahí en adelante vivir una vida sana, ¿verdad? Sí. Pues les agradezco muchísimo que estén con nosotros, ya se nos acabó el tiempo. Ingeniero Luis González, el señor Fernando Marcos Álvarez y el doctor Marcos Quevedo Díaz, mil gracias por estar con nosotros, de verdad les agradezco mucho. Y recuerden, amado auditorio, todos tenemos algo muy importante que decir. Gracias. Grupo Fórmula presentó Conversaciones. el lado humano de una buena charla. Escúchenos diariamente aquí, en Grupo Fórmula. Viviendo con Marfan. La compañía.